Ya estamos de vuelta en el brunch de los 40 y estamos con una, llamémosle maestra senior. Ella es de Talent Acquisition, mentor y coach de empleabilidad con más de 10 años de experiencia. ¿En qué? Pues en selección de talentos dentro del sector IT. También emprendedora, creadora de contenidos y apasionada de las personas y de las tecnologías emergentes. Dios mío, eso no cabe en una placa Es arriba. una supermujer, está con nosotros, Silvia Alonso. Bienvenida, creadora del podcast y el canal de YouTube Carga Positiva. Bienvenida al brunch, Silvia, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, estoy encantada, es un placer poder compartir este espacio y este ratito con vosotras. Y nada, preguntarme lo que necesitéis. Bueno, Bueno, podríamos pasar todo el día, o sea, aquí preguntando cosas. es cierto, acá nosotras ya queremos arrancarnos y pues si bien es cierto que encontrar trabajo es un tema que se pone un poco más difícil cada vez, hay cosas que deberíamos hacer y yo creo que la experta para indicarnos qué es lo que se debe hacer en una entrevista de trabajo específicamente, pues eres tú, Silvia, cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que al principio también lo más importante es tener una mentalidad positiva, porque al final la búsqueda de empleo es una tarea súper tediosa, es bastante frustrante en muchas ocasiones. Entonces, en primer lugar, tener esa mentalidad, ¿vale? Luego, yo creo que también es importante tomarlo como un trabajo más. Al final, la búsqueda de empleo, pues eso, tiene que requerir bastante trabajo constante por la parte de los candidatos, ser proactivos, contactar directamente a los reclutadores, no esperarte a que te lluevan las ofertas sin haber tú hecho un trabajo previo, por así decirlo. ¿Vale? Y luego, por supuestísimo, es importante que tengáis el currículum trabajado. Al final esa es la base para que realmente los recruiters te llamen a una entrevista. Luego, por otra parte, también súper importante estaría el perfil de LinkedIn, que bueno, para mí es la plataforma de búsqueda de trabajo más idónea, la uso a diario y muchas veces cuando contacto a los candidatos acudo antes a su perfil de LinkedIn que a su currículum, por así decirlo. Entonces, bueno, pues todo tiene que estar unido y trabajado. Y bueno, de cara a las entrevistas, súper importante, yo creo que muchas veces las personas se preocupan mucho por el mensaje que quieren transmitir, por hacer llegar que realmente cumplen con los requisitos, pero hay veces que también descuidan otros aspectos que también son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la apariencia en las entrevistas. Sí es verdad que hay trabajos que implican que tengas una apariencia X, entonces sí que prestan atención, pero cuando son puestos más técnicos quizás no le dan tanta importancia. Por ejemplo, en programadores, ¿no? Que al final yo gestiono procesos tecnológicos y lidio mucho con ese tipo de roles. Sí que me he encontrado casos en los que precisamente el factor determinante al final ha sido también la presencia de esa persona, el cómo se ha demostrado, cómo ha mostrado al mundo pues lo que es, no solo por lo que sabe, sino pues todo el tema del lenguaje no verbal, si era una persona que transmitía seguridad, si no, si hablaba mucho, hablaba poco, cómo se ha presentado a esa entrevista, si ha respetado el código de vestimenta o no. Al final son muchos factores. Entonces, bueno, de cara a las entrevistas, eso también quiero dejarlo muy claro que es importante y que a veces se descuida. Y bueno, por otro lado, ser auténticos, que al final cuando vas a las entrevistas es como que tienes un guión a veces muy aprendido de qué es lo que tengo que decir para quedar bien o qué es lo que debería de no decir. Pero es verdad que cuando te llega una persona que demuestra su personalidad sin miedo, eso también gana muchos puntos, por así decirlo. Entonces es un poco una mezcla de demostrar tu personalidad sin dejar de lado también tu profesionalidad. O sea, que al final estás yendo a una entrevista, no estás conociendo a un amigo nuevo. Obviamente, de lo que digas y cómo lo digas, va a depender que luego te llamen a una siguiente entrevista o que incluso te contraten. Entonces, eso también creo que es muy importante. Y bueno, preparar las entrevistas. Que al final, cuando tú te piensas que eres el candidato perfecto para una posición determinada, pues es como que le quitas presión al asunto y a veces lo descuidas y dices, bueno, si es que yo ya valgo, pues voy a ir a la entrevista y que pase lo que tenga que pasar. Pues creo que es una mala estrategia porque al final, como en todo en la vida, si te lo has preparado previamente, pues el mensaje que transmitas a cualquier persona va a llegar de una manera muy, muy diferente. Da igual lo que valgas si luego no sabes cómo transmitirlo en una entrevista.
y sobre todo porque en tu día a día, cuando conoces a personas nuevas, no te van a ir preguntando por la calle las típicas preguntas de entrevista. No te van a decir cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades o cosas por el estilo. Entonces, digamos que si tú previamente has hecho un trabajo de saber qué tipo de preguntas te pueden hacer y qué cosas pueden encajar y cuáles no, cuando vayas a la entrevista, obviamente la respuesta va a ser mucho más ágil y vas a poder ir al grano, no estar dudando acerca de algunas respuestas que no sepas muy bien cómo encajar. Si ya te lo has preparado, siempre va a ser una entrevista más exitosa, bajo mi punto de vista. Y bueno, hablo mucho y muy rápido, no sé si me estoy pasando No, o al no. contrario, está perfecto porque nosotras estamos justo resolviendo muchas de las dudas al mismo tiempo. Recuerden que está con nosotros Silvia Alonso, a quien pueden encontrar, sobre todo en LinkedIn, por supuesto, así tal cual como Silvia Alonso. Y yo justo quería preguntarte entonces cómo funciona a la hora de generar este bonito equilibrio entre sí ser tú y que se sienta auténtica tu personalidad, pero también saber un poco leer a las personas. Yo creo que tiene mucho que ver con, esta persona creo que esto quiere saber de mí. ¿Algunos tips que nos puedas dar de eso? Bueno, al final te refieres más a la parte psicológica, ¿no? De cómo Sí. proyectar. Bueno, yo creo que sobre todo que no estéis nerviosos en las entrevistas, ¿no? Al final los gestos, un poco como los utilicéis, puede denotar falta de seguridad en vosotros mismos, falta de confianza. Entonces, pues trabajar también es el estar tranquilos antes de entrar a una entrevista. O sea, hay muchas estrategias que podéis llevar a cabo dependiendo de la personalidad que tengáis cada una, ¿no? Hay gente que medita bueno, o que se desestresa escribiendo, no sé, pues llevar a cabo ese tipo de estrategias que os puedan funcionar o incluso un paseo, si podéis, antes de enfrentaros a la entrevista, cosas que os puedan relajar para que al final, pues ese lenguaje no verbal no quede raro, ¿no? No quede forzado lo que estéis diciendo. Eso es lo que yo os podría aconsejar. Me encanta. Una gran recomendación. Estamos conversando con Silvia Alonso, quien es una experta mentora, coach de empleabilidad, además es creadora de contenido. Y yo quería preguntarte por este podcast, por Carga Positiva. Me interesaría mucho saber por qué a ti te surgió la idea de empezar a hacer esto y empezar a dar estos tips justamente pues con la experiencia que tienes para todas las personas que buscamos trabajo, que pues somos todas en algún Sí, momento de nuestras claro. vidas. Bueno, lo primero es diario carga positiva. Pequeña puntualización para que lo sepa la gente que nos pueda estar escuchando, ¿vale? Y nada, surgió porque básicamente, os lo creéis o no, hubo un periodo de mi vida en el que tuve una pequeña crisis existencial, porque bueno, estaba en una empresa en la que realmente no me sentía muy motivada y llegó un momento en el que dije, tengo que hacer algo con mi vida, dar un cambio, hacer algo que me alimente el espíritu y que me haga salir un poco de este bucle en el que estaba. Y en ese momento, pues pensé en YouTube simplemente porque, siendo totalmente sincera, llevo consumiendo YouTube desde hace muchos años, sigo a muchos creadores de contenido que me encantan y siempre había tenido ese run run en la cabeza de decir, jo, algún día me encantaría yo crear mi propio canal. Lo que no sabía en esos momentos era de qué podía hablar. Y claro, en ese momento dije, bueno, es que, jope, tengo muchísimas cosas que contar, tengo muchos consejos que podría exponer para ayudar a personas que se encuentren precisamente en ese proceso tan complicado de la búsqueda de empleo, porque al final pues cuento con la experiencia, cuento con la formación y es algo que a mí me encanta. Entonces dije, bueno, pues ya está, vamos a tirar por ese lado. Lo que pasa, diréis, ¿y por qué lo has llamado Diario Carga Positiva? Bueno, pues porque no me quería cerrar a un nicho determinado, porque sabía que al final era un canal que quería que durase en el tiempo, que no fuese un proyecto y ya está. Y dije, bueno, ¿qué cosas me gustan? A mí me encanta el desarrollo personal, me gusta la psicología. Y dije, bueno, pues al decir diario carga positiva, digamos que no te estás cerrando a algo. Diario, ¿por qué? Pues porque yo quería considerar mi canal como un espacio en el que yo me pudiese expresar libremente y contar mis experiencias, lo que me ha funcionado, lo que no, como lo que tú escribirías al final en un diario, así muy a modo confidencias. Y poder contarlo de esa forma cercana a las personas que quisiesen ver mis vídeos. Y luego, la parte de carga positiva es más bien porque yo soy una persona que soy muy positiva, siempre que me conocen destacan mucho pues eso, que siempre estoy sonriendo, cosas así. Entonces creí que era una manera bonita de representar también un poco mi personalidad a través de los vídeos. Entonces, por eso salió Diario Carga Positiva.
Y nada, a raíz del canal, de ver que estaba teniendo buena acogida y que tenía comentarios positivos y demás, sí que es cierto que hubo varias personas que me contactaron por distintas redes sociales y me pidieron ayuda, pero ayuda ya más a nivel profundo. Y querían saber si yo podía acompañarles en procesos de coaching, acompañamiento para poder saber cómo superar una entrevista, mejorar su perfil de LinkedIn, su currículum, etcétera. Y entonces dije, bueno, pues si me lo están pidiendo, ¿por qué no? Pues voy a lanzarme a ofrecer este tipo de servicios también. Y nada, empecé a hacerlo. En este periodo estaba trabajando también como freelance, que nunca lo había probado. Estaba trabajando para algunas empresas que necesitaban cubrir perfiles de selección y aparte hacía la creación de contenidos junto con estas sesiones. Y nada, llegó un momento en el que sí que me di cuenta de que esto me encantaba, pero como que necesitaba más estabilidad, porque al final el mundo del freelance pues es un poco más inestable y surgió la empresa en la que me encuentro actualmente, que me ofreció una oportunidad que pues no pude desaprovechar porque estaba muy alineada a mis valores a nivel de compañía y digamos que me permitía mantener un equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional. Al final trabajo desde casa el 100% de mi tiempo, tengo flexibilidad horaria, el ambiente es fenomenal, me llevo muy bien con mi jefe. Entonces, bueno, digamos que tenía esa parte de estabilidad, de tener una nómina a final de mes en una empresa que me encaja y en mi tiempo libre sigo con las sesiones y con la creación de contenido. Qué increíble, Silvia, me parece fantástico que la vida te regale y al final tú le regalas a los demás con lo que haces con tu canal, es muy bonito. Y justo aprovechándote, me gustaría que a quienes nos están escuchando, ¿no? Si están admirando lo que nos estás contando en cómo has obtenido cosas tan bonitas de la vida, ¿cómo podemos tener un currículum o ya sea en LinkedIn, esos datos que no pueden faltar? ¿Cuáles serían esos 10 básicos que tienen que venir, ya sea en el CV o en nuestra página de LinkedIn? Vale, sí, pues una pregunta muy interesante. A ver, en principio, el tema de la foto, al menos en el mercado español, es importante, con lo cual que tengáis una foto que represente muy bien vuestra personalidad, que vaya acorde con el código de vestimenta de la compañía a la que os estéis presentando, que los colores al final del fondo sean neutros. Bueno, esos digamos que son unos básicos comunes, ¿no? Luego, otro apartado importante es el de los logros. Si sois personas que al final habéis conseguido algún tipo de, pues, de premio o habéis destacado en vuestros trabajos por algo en concreto, es súper interesante que podáis destacarlo también en cada una de las experiencias profesionales o incluso que creéis un apartado específico para ello. Luego, cosas también más importantes que os podría decir, pues bueno, súper importante que pongáis palabras clave a lo largo de todo el currículum. Cuando digo palabras clave me refiero a que cuando vosotros tenéis una oferta de empleo al lado y os ponen, pues necesitamos, o sea, ¿cuáles son los requisitos más imprescindibles que necesitamos cubrir para esta posición? Pues hay determinadas palabras que van a destacar, pues ya sea la parte más de skills comunicativos o cualquier tipo de soft skill o experiencia en contabilidad, me da igual, en finanzas, en lo que sea. Bueno, pues en aquello que destaquen, no os olvidéis nunca de ponerlo a lo largo del currículum y que utilicéis el lenguaje que se haya empleado en la oferta. Siempre pongo este ejemplo porque es al final de mi sector, pero si a mí me dicen que están buscando un recruiter tecnológico, pues yo cuando vaya a redactar mi currículum para aplicar a su oferta, en lugar de poner un recruiter IT, pues debería de poner recruiter tecnológico, porque al final como filtran por palabras clave, si pones exactamente las que ellos han puesto en las ofertas, es mucho más fácil que te llamen. Entonces ¡Ah! ese punto es ¿Qué? interesante. Súper interesante y muy importante también. Habíamos hablado anteriormente sobre el tema de las entrevistas de trabajo y tú dijiste algo que me quedó grabado que fue prepara las entrevistas. ¿Cómo luego de uno tener una oferta, de que le digan, bueno, a lo mejor entonces ya vas a quedar, pero que una entrevista puede llegar preparado a esa entrevista? Claro, claro, es que es lo que digo, o sea, es fundamental y de verdad que de eso depende muchas veces que se haga una entrevista buena o mala. ¿Y cómo se hace la preparación? Bueno, la preparación, perdón que no te había entendido la pregunta, la preparación depende mucho de cada persona, ¿no? Pero lo que yo sí que aconsejo, creo que es un truco y es algo que puede aplicar cualquier persona, es que busques cuáles son las preguntas de entrevista más usadas
a rasgos generales, pero también las que más se utilizan en cada puesto determinado. Y bueno, por supuestísimo, os invito a que veáis mis vídeos porque yo hablo de esos temas frecuentemente, pero hay muchísimo contenido en Internet, yo no he inventado nada. Y si tenéis dudas, lo podéis poner en Google y os van a salir 1000 vídeos referenciados y contenido para poder echar un vistazo. Entonces, buscar esas preguntas que sabéis que es muy probable que os las pregunten y prepararlas a vuestra manera. Luego, también está bien que como muchas entrevistas son por videoconferencia hoy en día, como lo que estamos haciendo nosotras, pues que hagáis pruebas y que os grabéis a lo mejor simulando una entrevista con vosotros mismos y vayáis contestando a las preguntas que pensáis que os podrían hacer. De esa manera también no solamente vais a practicar lo que decís, sino que vais a poder evaluar el cómo estáis interactuando, entre comillas, con vuestro futuro entrevistador. Ver un poco el lenguaje no verbal, si habláis muy rápido, muy despacio, si sois concisos, si no. Entonces, bueno, yo creo que eso sería lo que yo haría. Y aparte, para prepararte ya para asistir con la persona, ¿cómo manejar una cierta congruencia con aquello que a lo mejor están pidiendo con lo que tú eres? Yo sé que es una pregunta difícil porque estamos hablando de un equilibrio perfecto y creo que eso es lo más difícil en la vida en todo, pero si a veces tú muestras al 100% tu personalidad, puede ser que no te lo den, pero sí quieres ese empleo, ¿no? Bueno, a ver, la personalidad también es verdad, o sea, tú tienes que mostrar tu personalidad, pero tienes que ser estratégico e inteligente y saber que al final, pues como digo, te estás presentando a una entrevista de trabajo, por lo tanto, la personalidad nunca la vas a poder expresar al 100%, siempre va a haber parte que no muestres, ¿vale? O sea, eso ya lo sabemos. Pero bueno, si cumples con todos los requisitos y encima eres una persona que se demuestra natural ante las entrevistas, tendrás muchas más opciones. Si por lo que sea no cumples con todos los requisitos, pero sí que tienes una personalidad llamativa, aunque te falten algunos requisitos en esa oferta, si eres capaz de potenciar lo que tú vales, esos rasgos que a lo mejor te falta experiencia en algo, pero eres una persona muy resolutiva, pues cuando te falta esa parte más de parte técnica o de experiencia, la puedes suplir con tu personalidad. No sé si me he explicado. Sí, no, Sí, te claro que sí. entiende. Nos quedó claro. Silvia Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotras en el brunch, por darnos estos grandes consejos para engalanar nuestro CV y también, por supuesto, para saber preparar mejor entrevistas de trabajo. Te esperamos en la próxima para que nos traigas de pronto más consejos de cómo poder pimpear mejor, no sé, nuestro profile en LinkedIn, por ejemplo, porque yo no tengo ni idea. Yo ni siquiera tengo De descargada la acuerdo, yo tampoco aplicación, tengo. Riva. O, por ejemplo, también, ¿cómo saber cuánto cobrar? O sea, yo siempre me he preguntado, cuando en una entrevista te dicen, ¿y cuánto quieres ganar? ¡Trrón! Puede ser la respuesta que te elijan o no te elijan, así que podemos profundizar en eso también. ¿Te parece, Silvia? Perfecto, encantada, encantada de poder volver a compartir otro podcast con vosotras. Me ha parecido una experiencia súper guay, así que nada, Gracias pues a eso, ti. Para más info, muchas por gracias. favor, sigan a Silvia Alonso en su podcast y canal de YouTube como Carga Positiva. Cuenta con Diario nuestros carga follows positiva. automáticamente. Exacto. Muy bien, Y sí, si eres una persona muy sonriente y muy positiva, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en el futuro. muchísimas gracias.